Bueno, entonces ahora vamos a analizar este caso. ¿Qué pasa cuando un día normal del trabajo cambia tu vida para siempre? Imagina esto, llegas a tu obra de construcción, saludas a tus compañeros, empiezas tu rutina y en un segundo todo ocurre. Hoy vamos a analizar el caso devastador de Juan Pérez. Juan está realizando sus labores diarias cuando una maquinaria pesada colapsó sobre él. El resultado fue brutal. Múltiples fracturas en ambas piernas, un daño severo en la columna vertebral. Aunque la reacción del supervisor fue inmediata, los médicos hicieron todo lo posible en el quirófano. El dictamen final cambió las reglas del juego, pues Juan quedó con una pérdida de capacidad laboral del 50,1%, una gran cantidad, o sea, quedó casi invalidado para trabajar. Entonces, en este video vamos a desglosar este caso, qué significa exactamente ese 50,1% ante la ley, qué responsabilidades tiene la empresa y lo más importante, qué derechos, pensiones corresponde a Juan. Quédate para ver esto, algo que el trabajador empleador quiere saber. Bueno, siguiendo con este caso, entonces analicemos lo siguiente, qué responsabilidades tiene el empleador. Bueno, entonces primero, ¿qué decisión sobre el contrato de trabajo pues amerita en este caso? Pues teniendo en cuenta el contexto del caso, recordemos pues que Juan tiene una pérdida de capacidad laboral del 50,1%. Según la legislación colombiana, él entra en la categoría de invalidez, pues de acuerdo a la junta regional que califica pues este tipo de accidentes, ¿cierto? Y da esa valoración. Entonces la empresa pues no puede despedir a Juan, pues se le va a conceder en teoría la pensión de invalidez. La empresa ya pues cuando a Juan le den esta pensión de invalidez sí podría terminar pues el contrato laboral que tiene con Juan, de acuerdo pues con lo visto en el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, donde mencionas pues las justas causas para terminar la contratación, siempre y cuando ya Juan haya recibido el primer pago de la pensión de invalidez. De lo contrario, no puede despedir a Juan. ¿Qué otras acciones podría tener la empresa? Bueno, también Juan podría demandar y la empresa podría recibir una demanda por culpa patronal. Bueno, eso es más que todo pues por la responsabilidad civil que tiene la empresa, pues si se llega a determinar que es así. Pues esto habla pues de que dentro de la organización de pronto puede haber una negligencia por parte del supervisor, del mantenimiento, que se le ha dado la maquinaria, de que si a Juan no le dieron la capacidad. Entonces, a todas estas cosas y todas estas cosas que la empresa pudo haber obviado o no, se le llaman culpa patronal. Entonces, esto sería pues como una reparación por prejuicios, daño moral, lucro cesante o daño a la vida de la relación. Y por último, ¿qué decisiones pues como administrativas tiene pues la empresa? Entonces, la empresa debería bueno, tiene 15 días hábiles para investigar el accidente de Juan y dar un reporte ante la ARL. Como esto es un accidente grave, puesto que hubo fractura de hueso largo y en este caso también de la columna, entonces ahí entra la ARL a jugar. Entonces van a recibir pues el reporte y la ARL podría hacer una auditoría a la empresa. Y si en esa auditoría que le hacen a la empresa encuentran una no conformidad con algún proceso del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pues esto puede ocasionar, traer multas administrativas y multas económicas a la organización. Entonces, esos son como el panorama que tiene la empresa frente a ese accidente. Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante en el entorno laboral, que son las acciones antes y después de un accidente. El reporte del accidente y el proceso para determinar su origen. Este es un tema clave no solamente para cumplir con la ley, sino para cuidar lo más importante, nuestra vida y la salud de todas las personas. Para empezar este tema, hablemos de las acciones antes y después de un accidente laboral. Antes de que ocurra cualquier accidente, la palabra clave es prevención.
Muchas veces los accidentes no ocurren por mala suerte, sino por falta de medidas adecuadas. Por eso mismo es fundamental identificar los riesgos en el lugar del trabajo, como superficies resbalosas, maquinaria en mal estado o falta de señalización. Además de esto, es muy importante el uso correcto de los elementos de protección personal, como cascos, guantes, gafas, botas, dependiendo del tipo de trabajo que tengamos. No basta con tenerlos, hay que usarlos bien y de manera constante. También se deben realizar capacitaciones periódicas donde los trabajadores aprendan cómo actuar ante diferentes situaciones de riesgo. A esto se suma el mantenimiento preventivo de equipos, de herramientas, ya que muchas de ellas fallan y pueden evitarse con revisiones constantes. Otro punto clave es tener protocolos claros de emergencia, es decir, que cada persona sepa exactamente qué hacer en caso de un accidente, a quién avisarle, cómo actuar y cómo proteger a los demás. Ahora bien, si el accidente ocurre, la respuesta debe ser rápida, organizada y efectiva. Lo primero será siempre atender al trabajador afectado. Esto puede incluir primeros auxilios en el lugar o trasladarlo inmediatamente a un centro médico si la situación lo requiere. Actuar rápido es una gran diferencia en este momento. Luego de eso, se debe informar de inmediato al jefe o el área de seguridad y salud en el trabajo. No se debe ocultar ni minimizar lo que sucedió. También es fundamental asegurar el área del accidente. Eso sí significa evitar que otras personas ingresen al lugar si existe riesgo y prevenir que el accidente pueda volver a pasar. Después de esto se inicia una investigación para entender qué pasó realmente. Este paso es clave porque permite corregir errores y evitar que más personas sufran este tipo de accidentes. Ahora pasemos al segundo punto, que es el reporte del accidente. Ahora pasemos al segundo punto, que es el reporte del accidente. El reporte es un documento oficial donde se registra toda la información del accidente. Es fundamental hacerlo bien, porque de esto depende que el trabajador reciba la atención adecuada. Este reporte debe incluir datos como el nombre del trabajador, la fecha, la hora y el lugar exacto del accidente. También debe contener una descripción clara y detallada de lo que ocurrió, explicando paso a paso cómo sucedieron todos los hechos. Además, se deben registrar las lesiones sufridas, si hubo testigos y cuáles eran las condiciones del entorno en ese momento, como iluminación, estado del piso o uso de equipos de trabajo. Un aspecto muy importante es que este reporte debe enviarse a la Administración de Riesgos Laborales o ARL dentro del tiempo establecido, que generalmente es de 48 horas después del accidente. Cumplir con este proceso no es solo un requisito, es una forma de garantizar que el trabajador tenga un acceso a atención médica, incapacidades y demás beneficios si aplica para ellos. Finalmente, hablemos del proceso para determinar el origen del accidente. Este proceso tiene como objetivo definir si el accidente es de origen laboral o de origen común. Esto es importante porque determina quién se hace responsable de la atención y todos los costos que generó el accidente. Para llegar a esa conclusión, se realiza una investigación completa. Primero se recolectan evidencias como testimonios de compañeros, fotografías del lugar, reportes y cualquier otro documento que sea relevante para este caso. Luego se analizan las circunstancias en las que ocurrió el accidente, por ejemplo, si el trabajador estaba cumpliendo sus funciones, si había condiciones inseguras y si hubo algún error humano. También se revisa el cargo del trabajador y las tareas que tenía asignadas para verificar si el accidente está directamente relacionado con su actividad laboral. Con toda esta información, la ARL es la encargada de tomar la decisión final. Si determina que el accidente ocurrió por causa del trabajo, se clasifica como accidente laboral. Los conceptos muy importantes cuando ocurre un accidente laboral o una enfermedad, la indemnización y la pensión. También sobre la reubicación laboral según cada caso. Primero que todo, es clave entender la diferencia entre indemnización y pensión, ya que muchas personas tienden a confundirlas. La indemnización es un pago único que recibe el trabajador cuando, a causa de un accidente o enfermedad laboral, sufre una disminución en su capacidad para trabajar, pero no queda totalmente incapacitado, es decir, la persona puede seguir trabajando, pero ya no en las mismas condiciones de antes. Este pago busca compensar este daño o afectación. El monto depende del porcentaje de pérdida de capacidad laboral que haya sido determinado por las entidades correspondientes. Por otro lado, la pensión es diferente, ya que no es un solo pago, sino un ingreso periódico, normalmente mensualmente. Este se otorga cuando la persona tiene una pérdida de capacidad laboral más alta, generalmente superior al 50%,
lo que le impide seguir trabajando de manera normal o definitiva. En este caso, la persona recibe un ingreso constante que le permite sostener económicamente a su familia y pues él mismo a largo plazo. Entonces, en resumen, la indemnización es un pago único por una afectación parcial, mientras que la pensión es un ingreso continuo cuando la afectación es mucho más grave. Ahora pasemos al tema de la reubicación laboral. La reubicación laboral es una medida muy importante, ya que busca que el trabajador pueda seguir activo dentro de la empresa, pero en un puesto que se adapte a sus nuevas condiciones de salud. Esto ocurre cuando la persona después de un accidente o enfermedad no puede seguir desempeñando su trabajo original, pero sí tiene la capacidad de realizar otras funciones dentro de la empresa. Por ejemplo, si un trabajador tenía un empleo que requería esfuerzo físico y sufre una lesión que le impide seguir cargando peso, la empresa puede reubicarlo en un puesto administrativo o en tareas más ligeras. Este proceso debe hacerse teniendo en cuenta las recomendaciones médicas y las capacidades actuales del trabajador. No se trata de asignarle cualquier función, sino una que realmente pueda desempeñar sin poner en riesgo su salud. Además de esto, la empresa tiene la responsabilidad de garantizar condiciones adecuadas y seguras en su nuevo puesto de trabajo para que no vuelva a ocurrir un accidente. La reubicación laboral no solamente beneficia al trabajador, sino también a la empresa, ya que permite conservar la experiencia y el conocimiento de esa persona dentro de la organización. Para finalizar, es importante entender que tanto la indemnización, la pensión y la reubicación laboral son mecanismos diseñados para proteger al trabajador y garantizar su bienestar después de una situación difícil. Conocer este tipo de conceptos no solamente nos ayuda a estar informados, sino también a tomar mejores decisiones y exigir nuestros derechos cuando sea necesario. Bueno, de este caso, pues podemos concluir que, bueno, que la prevención siempre va a ser más económica que una culpa patronal, ¿cierto? Pues en el caso se evidencia el inmenso riesgo financiero para la empresa. Si la investigación demuestra que el accidente ocurrió por falta de mantenimiento de la maquinaria o negligencia, pues según el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, pues la empresa estaría obligada a pagar de su propio bolsillo la indemnización pues, a Juan por prejuicios. Y pues llevar una empresa al quiebra por una mala gestión del sistema de seguridad en el trabajo, pues no es algo pues, que sea muy bueno, ¿cierto? Con toda esta información que hemos obtenido, la ARL es la encargada de tomar la decisión final. Si determina que el accidente ocurrió por causa del trabajo, se clasifica como accidente laboral. En cambio, si no hay relación directa con la actividad laboral, se considera de origen común y en ese caso la atención pasa a ser responsabilidad de la EPS del empleado. En- para cerrar, es importante entender que todo este proceso no es solo un trámite, es un sistema diseñado para proteger a las personas, prevenir riesgos y mejorar las condiciones del trabajo. La prevención siempre será la mejor herramienta, pero cuando ocurre un accidente, saber cómo actuar, cómo reportarlo, cómo analizarlo puede marcar una gran diferencia. Así que el mensaje es claro. La seguridad no es opcional, es una responsabilidad de todos nosotros y cuidarnos mutuamente también. Muchas gracias por escucharnos. Y por último, bueno, teniendo en cuenta pues que en este caso se está hablando como el 50% de la pérdida de la capacidad laboral pues, de la persona. Entonces, pues la Constitución dice que pues una persona que pierde el 50% de su capacidad laboral, como es el caso de Juan Pérez, adquiere un estatus jurídico de protección especial. La conclusión es que el derecho laboral prohíbe las decisiones unilaterales aceleradas, amparado pues por la ley 361, que es el del fuero, que es el de la ley de protección pues laboral, y pues el empleador está atado legalmente, no puede terminar el contrato de trabajo o pues alegando algún accidente o alguna causa en específico. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.